Bienvenidos a otro video. El día de hoy veremos lo que es la traslación en el eje T. Es el segundo teorema de traslación que aplicamos en la transformada de Laplace. Pero antes tenemos que aprender un nuevo concepto que es la función escalón unitario. Bien, la función escalón unitario es una función que sirve para activar o desactivar. Esto pasa más que nada, por ejemplo, lo que es un voltaje de un circuito eléctrico. Le podemos añadir voltaje, le podemos quitar voltaje. O un encendedor de luz. Encendido, apagado. Enciende el foco, se apaga foco. Ese sería un ejemplo. Entonces, la función que vamos a definir es la función escalón unitario. También se llama función de Heaviside, pero lo vamos a manejar así, escalón unitario. La función escalón unitario se representa como esta letra U en cursiva por T menos A. Todo es una función y se define como el valor de 0 o el valor de 1, apagado, encendido, en donde va a estar apagado si si T es menor a A. Y cuando lleguemos a ese valor de A, se va a encender. Esta sería la gráfica. 0 y 1. Se enciende en el valor de A, como si fuera un interruptor. Bien, entendido esto, vemos que la función escalón solamente existe en el eje T, no negativo, es decir, de 0 en adelante. Además, si nosotros queremos activar o desactivar una función, multiplicamos por la función escalón. Y además, esa función escalón nos va a ayudar a escribir funciones que están por tramos a una manera más compacta. Vamos a ver algunos ejercicios. Bien, si yo quiero graficar la función 2t menos 3 por la función escalón t menos 1, primero tengo que identificar en qué punto se activa. Bien, como vemos, en el punto A se activa en A. Es decir, en 1, en este caso, se va a activar. Cuando no es 1, valores menores que 1, va a tomar el valor de 0. O para mayores iguales o mayores que 1, va a tomar el valor de 1. Entonces, para valores menores que 1, esto va a tomar el valor de 0 y 0 por esta función va a seguir siendo 0. Ahora, en 1 se activa la función, aquí vemos mayor o igual a, se activa, vale el valor de 1. Se activa y 1 por la función sigue siendo la misma función. Entonces, a partir de 1 yo puedo sustituir 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. 2 por 2, 4, menos 3, 1, acá. 2 por 2, perdón, 2 por 3, 6, menos 3, 3, 1, 2, 3. A partir del valor 1 ya puedo escribir la función. Para valores menores que 1, la función vale 0. Y 0 por la función sigue siendo 0. Así es como activamos o desactivamos una función. Bien, en este caso vamos a graficar esta función 2 menos 3u t menos 2 más u t menos 3. Tenemos dos funciones escalón unitario. En este caso, esta se activa en el valor de 2 y esta se activa en el valor de 3. Es decir, para valores menores que 2, esta va a tomar el valor de 0 y esta pues también, ¿sí? En 2 se activa, en 3 se activa. Entonces, si yo elijo el 1.99, ninguno está activado. Por lo tanto, el valor que va a tomar son ceros. ¿Y qué me queda? Solamente el 2. Por eso obtengo esta parte en la gráfica.
Ahora, ¿qué pasa cuando es 2? A partir del 2, esta función se activa. Cuando son iguales, se activa. ¿Y qué va? ¿Y cómo se activa? La función va a tomar el valor de 1. Entonces, 1 por 3 es 3 y 2 menos 3 vale menos 1. Esto va a suceder ¿hasta qué punto? Hasta que se active la otra función que se activa en 3. Por eso, de aquí hasta acá se mantiene ese valor de 2 a 3. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al valor de 3? Esta función se activa y esta pues ya está activada. Entonces, ¿cómo se activa? Va a tomar el valor de 1. Entonces, 2 menos 3 menos 1 más 1, 0. De aquí se mantiene constante. Entonces, como vemos, se activa cuando llegamos al valor de A o es mayor. Cuando no está en ese valor o es menor, toma el valor de 0. Recuerden, escalón unitario o toma el valor de 0 o toma el valor de 1. Se activa en el número A, en este numerito. Bien, ahora, para escribir una función por tramos, una función, por ejemplo, con dos componentes, entonces se puede escribir de esta forma. ¿Por qué? Vamos a iniciar primero con la función. Ahora, hasta este valor de A tiene que durar. Entonces, a partir de esa, se activa esta función y 1 por esta función sigue f de 0 y este menos este vale 0. Es como si todo esto se apagara. Y a partir de ese valor A, ¿qué va a pasar acá? Se va a activar 1 por F1, va a mantenerse el F1. Bien, entonces para transformar una función con dos componentes podemos aplicar esta fórmula. En una función por tramos la convertimos en una función lineal, ya es más compacta. Eso es lo que es la traslación en lo que es el eje T. Tengo una función normal. Ahora, si la desplazo, solamente voy a mantener una parte apagada y a partir de ese valor se va a empezar a graficar. Bien, vamos a graficar la función f de t es igual a 20t y 0. En este caso, 20t va a estar de inicio. Entonces, vamos a tener el 20t, algo obvio. ¿Y a partir de qué punto se tiene que dar el 0? ¿A partir de qué punto voy a dejarlo? A partir del punto 5. Entonces, a partir de ahí yo lo resto en t menos 5. ¿Qué pasa cuando toma el valor de 5? Esta función se va a activar y toma el valor de 1. 1 por menos 20t, menos 20t. 20t menos 20t toma el valor de 0. Lo mismo que tengo acá. Función inicial, 20t. Menos función inicial, 20t. Por la función escalón en t menos a, que vale 5. Y f1 es la segunda función, que en este caso vale 0. Pues por eso no aparece, se elimina. Bien, también puede ser extendida para funciones más complejas, por ejemplo, de tres componentes, f0 y f0, f1 menos f1, y así sucesivamente. Solamente hay que cuidar en qué punto se activa. Por ejemplo, aquí inicio f0. Después, a partir del valor de a, se tiene que apagar. Entonces solamente lo resto y lo multiplico por la función escalón en a. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa con f1? En a se activa f1 por t menos a. Y en b se debe de apagar. Entonces se resta menos f1 por tb. Y F2, ¿qué pasa? Se activa en B, F2, y vemos que se activa en B. Así es como nosotros podemos transformar una función por tramos a una función más compacta. Y bien, aprendido esto, hemos llegado a lo que es el segundo teorema de traslación. Si f de s es igual
a la transformada de Laplace de la función f de t y a es mayor que cero, entonces la transformada de Laplace de t menos a por la función de escalón en t menos a es igual a e a la menos as por f de t. O en mi caso, yo lo prefiero manejar así. La transformada de Laplace de f de t menos a por la función de escalón en t menos a es igual a e a la menos as por la transformada de Laplace de f de t. Y si f de t es igual a 1, entonces vamos a tener aquí una formulita. Aquí debe de ir una u. Aquí van a colocar una u. Transformada de Laplace de u de t menos a es igual a e a la menos as sobre s. Bien, aquí tenemos lo que es la fórmula ya corregida. La transformada de Laplace de una función escalón es igual a e a la menos as sobre s. Y bien, vamos a resolver algunos ejercicios. Calcule la transformada de Laplace de la función f de t es igual a 3, la función escalón t menos 2. Bien, sería algo así. Como sabemos, el 3 es una constante y como es una constante puede salir de la transformada. Y bien, vemos que es la transformada de una función escalón. Por lo tanto, tenemos que aplicar esta fórmula. La transformada de Laplace de la función escalón de t menos a es igual a e a la menos as sobre s. Solamente tenemos que identificar cuánto vale a. ¿Cuánto vale a? Vemos que vale 2. Entonces va a quedar como e a la menos 2s sobre s. Y esta sería la transformada de Laplace de esa función. Ahora, vamos a calcular la transformada de Laplace de la función f de t, que es igual a t menos 4 al cuadrado por la función escalón en t menos 4. Tenemos esta fórmula, que sería el segundo teorema de traslación, que sería para la función y la función escalón. Tienen que estar desplazadas la misma cantidad de unidades. Aquí tenemos que es menos a, vemos que tienen que ser iguales. En este caso es 4 y 4. ¿A qué va a ser igual? A e a la menos as por la transformada de Laplace de la función f de t. Es decir, ¿cuánto vale a? Identificamos. Es la que está con el escalón y la que está desplazada a la función. Vemos que es 4. Sería e a la menos 4s. Y después calculamos lo que es la función f de t. F de t es la función que no es el escalón. Y le quitamos el menos a. En este caso, le quito el menos 4. ¿Qué me queda? T al cuadrado. Transformada de Laplace de t cuadrada. Y entonces calculamos la transformada de Laplace de t cuadrada, que sería con esta fórmula. N factorial sobre s a la n más 1. N es el exponente. Sería 2 factorial, quedaría 2. 2 más 1, 3. 2 sobre s cúbica por e a la menos 4s. Esta sería la transformada de Laplace para esta función. O calcule la transformada de Laplace de la función 1 más la función de escalón t menos 1 menos 3 veces la función de escalón desplazada 3 unidades. En este caso, aplicamos la transformada de Laplace a cada uno de los términos. Sería Laplace de 1 más la función de escalón menos 3 veces la función de escalón. Bien, como es una suma o resta, podemos separar en varias transformadas, quedando la transformada de Laplace de 1 más la transformada de Laplace de la función de escalón en t menos 1. El 3 es una constante, puede salir, transformada de Laplace de la función de escalón en t menos 3. Así como me quedó. Y en este caso tenemos la fórmula de la función escalón t menos a es igual a e a la menos as sobre s. Bien, la transformada de Laplace de la función constante 1 es una fórmula directa, que es 1 sobre s. Bien, como estas son de función escalón,
tenemos que identificar el valor de A. ¿Cuánto vale A? 1 menos 1S, que es menos S. ¿Y aquí cuánto vale A? Vale 3 menos 3S. Y ese sería el resultado. Deben de checar o de ver que todo es negativo, menos 1, menos 3. Si es un más, no se puede aplicar. De hecho, ni siquiera debe de existir porque solamente es para mayores de t. Bien, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos hasta la siguiente.